Bienvenidos. Esto es Idas y Vueltas. Soy Fernando Fraquelli. Durante esta hora hablaremos de cultura, sus proyectos y sus inquietudes. ¿Cómo le va? Esto es Idas y Vueltas, por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y un programa donde vamos a estar hablando con distintos protagonistas que tienen que ver con el espacio cultural de la Biblioteca del Congreso, que uno tiene que ver con el medio ambiente y charlas que se van a dar en los próximos días, y el otro punto, el otro tema está relacionado con las bibliotecas populares. ¿Cómo ha impactado también este momento de pandemia en el medio ambiente y en las bibliotecas? Temas también para abordar con los especialistas que, repetimos, los próximos días van a estar dando sendas charlas aquí en el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Presentamos el programa y comenzamos con la primera entrevista. Muy bien, comenzamos a desarrollar Idas y Vueltas del día de hoy, por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Vamos a saludar al licenciado Gustavo Mendoza. Gustavo, ¿cómo va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, buenas tardes, y bueno, un saludo Buenas para tardes. todos. Gracias. Sí. Bueno, y vamos a hablar un poco de las expectativas que hay, porque hay una jornada importante que se va a dar la próxima semana en el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, claro, obviamente vía Zoom, vía remota, como son las actividades, las charlas que por estos momentos de pandemia estamos desarrollando, que tiene que ver y está relacionado con el medio ambiente. ¿Qué podemos decir, Gustavo? Bueno, sí, mira, voy a estar compartiendo con ustedes, primero agradecidos por la invitación. Represento a la Fundación Huerto Los Sayamanes, una ONG sin fines de lucro, dedicada a educar en valores ambientales a niños, jóvenes y comunidades. Y bueno, a raíz de este trabajo nace esta invitación para compartir con ustedes una charla, ¿verdad? Un poquito también sobre la base de todo el trabajo que venimos haciendo en la Fundación, motivados como agentes de cambio y comprometidos en esa onda de ser líderes ambientales. De hecho, la presentación, la charla se titula Líderes ambientales transformadores del mundo. Y es que, bueno, para desarrollarte un poquito la idea, parece que, bueno, estamos buscando las alternativas y las necesidades para sobrellevar toda esta crisis ambiental. Estamos frente a una situación ambiental, frente a crisis, como te digo, pero también frente a muchas oportunidades, porque las crisis traen oportunidades. Y una de esas oportunidades es liderizar por el ambiente, liderizar a través de acciones concretas y, por supuesto, de una manera articulada, poder trabajar, en este caso, por crear una nueva conciencia ambiental, que sin duda alguna es fundamental en estos tiempos. Gustavo, el tema del medio ambiente está en la agenda del mundo hoy por hoy, más allá de la pandemia o por la pandemia, pero el tema del medio ambiente volvió a ser, por los cambios políticos en los Estados Unidos, porque Europa ha tenido la discusión ambiental también en los últimos años, y porque el continente americano también está sufriendo las consecuencias del clima, y por lo tanto también está mirando el medio ambiente. Sí, definitivamente. De hecho, un ejemplo de eso es pues, la Agenda 2030, en la cual que apoyan muchísimos países, liderados, por supuesto, por la Organización de las Naciones Unidas, con el objeto pues, de sumar y de canalizar todas esas iniciativas que podamos tener a través de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, 17 maneras, de 17 preceptos que buscan de repente pues, atender, ¿verdad? Algunas, porque son muchísimas, pero quizás englobar un poco las necesidades mundiales, las demandas y ese compromiso que tenemos de trabajar por la sustentabilidad, por la sostenibilidad, bueno, dependiendo del término como se maneja, pero definitivamente algo está claro y es que debemos sumarnos a ese nuevo movimiento, entender
que nuestro impacto como seres humanos está generando cambios en el ambiente y como tal, aplicar acciones concretas, como digo, y lo voy a mencionar en la charla, pensar globalmente, porque son problemas globales, pero actuar localmente, desde mi comunidad, desde mi casa, desde mi sitio de estudio, mi sitio de trabajo, buscar las alternativas, pensar que ese impacto en cadena puede generar acciones positivas. Es decir, que todos los participantes van a poder poner su granito de arena. Sí. Pensando en el futuro, ¿no? Obviamente, y sin dudas, aquel que participe, porque también está pensando en mejorar el medio ambiente en el mundo y obviamente también aquí en la República Argentina. Así es, mira, vamos a comenzar a hacer un análisis sobre liderazgo, ¿verdad? Primero a conocer qué es un líder, cuáles son las competencias, las características que debe tener un líder. Un tema muy sonado, el liderazgo se posiciona en este siglo XXI como parte de esa agenda, parte de esos temas que en cualquier espacio, ¿verdad? Se discuten y perfilarlo pues como un liderazgo de cambio, un liderazgo positivo, un liderazgo de transformación, ¿verdad? Porque eso es lo que busca el liderazgo ambiental. Vamos a hablar un poco de la innovación social, porque aportar por el ambiente desde el liderazgo ambiental es innovar socialmente. ¿Cuál es la diferencia entre la innovación para responder a necesidades de la sociedad? Y luego entonces vamos a entrar en estas iniciativas que nosotros, ¿verdad?, podemos hacer, como te digo, como ciudadanos, porque a veces vemos los temas ambientales muy fuera, ¿verdad? Decimos que el ambiente es todo lo que nos rodea y estamos errados, porque nosotros somos parte del ambiente, somos parte de este planeta, de la Pachamama, y convivimos, ¿verdad?, con millones de seres vivos en el planeta y como tal tenemos que dar nuestro aporte a una tierra que ha demandado, a una tierra que nos ha dado, ¿verdad? Desde que el ser humano pues llegó al planeta, nos ha dado todos esos recursos, ha cubierto todas nuestras necesidades y que ahora, sobre todo en este momento, reclama nuestra participación, reclama nuestras acciones y necesita realmente. Es un llamado colectivo, es una charla con mucha reflexión, pero también muchos mensajes positivos, Claro. Fernando, porque te cuento que uno de los detalles, vamos a ver el SOS, ¿sabes? Que es el llamado a la acción o el llamado a la emergencia. Y realmente ese SOS se puede ver de muchas maneras. Se puede ver como algo negativo, como un llamado a la acción negativa, como te digo, que puede asustar en algún momento, pero también como un SOS de sostener, un SOS de sostener, de solventar, ¿verdad? Y también de que sos tú o vos el que tiene esa oportunidad para cambiar. Entonces vamos a tener mucha motivación, además muchas acciones sencillas, porque a veces vemos muy lejano el tema ambiental, pero ¿qué puedo hacer yo? Imagínate, una acción entre tantos seres que compartimos el planeta, pero bueno, en esa diferencia está el aporte que estamos buscando. Gustavo, sin dudas, me parece como que la naturaleza lo que le va a pedir al hombre es que la deje de castigar por lo menos un tiempo. Eso es fundamental. Gustavo, ¿cómo está trabajando la ONG que vos representás? Sí, mira, de verdad que bueno, estamos súper agradecidos, somos venezolanos, bueno, algunos, la mayoría de la fundación somos venezolanos, tenemos casi 4 años en este país, súper agradecido, Fernando, y cada vez que tengo un espacio lo digo porque la Argentina ha sido un país que nos ha abrazado, no solamente a nosotros como venezolanos, sino a todos los emigrantes, que no es fácil emigrar, pero bueno, Fundación Huerta de los Ayamanes ha habido ha descubierto un espacio bien importante para poder crecer. Somos una ONG, como te dije al principio, dedicada a educar en valores ambientales a niños, jóvenes y comunidades, y poco a poco hemos logrado llegar a diferentes escenarios y calar en diferentes espacios. Hoy por hoy, bueno, participamos en comunidades, vamos a escuelas, a instituciones públicas, privadas, trabajamos con organismos, con entes, con universidades, con academias, con instituciones científicas, que nos permiten pues continuar con esa labor. De hecho, somos sembradores, pero de conciencia. Huerto Los Ayamanes, sembradores, sembramos conocimientos y valores ambientales. Y lo hacemos pues a través de herramientas pedagógicas creativas. Por ejemplo, entre nuestros talleres básicos tenemos uno de lectura, donde buscamos promover a través de la literatura infantil el tema de conservación ambiental. También tenemos talleres de observaciones de aves, siembra de árboles, programas de huerta comunitaria, talleres formativos de liderazgo ambiental en
esta misma línea de la charla, y bueno, otras iniciativas que poco a poco hemos ido alcanzando, que hoy por hoy pues nos llena de muchísimo orgullo representar y de ver este compromiso como líderes ambientales de la Fundación como algo integral. Fíjate que también somos embajadores de la campaña Jóvenes por los Derechos Humanos Argentina, porque el líder ambiental también debe ser una persona que conozca los derechos humanos y que trabaje a favor de ellos para construir. Porque como te digo, todo se trata de construcción, no de buscar qué está fallando, qué estamos haciendo mal, sino de construir desde las diferencias, conseguir esas igualdades y esos motivos que nos impulsan a seguir adelante. Entonces, bueno, eso es un poquito del camino que venimos haciendo. Además, estamos representando una organización de aves. Todos los años celebramos el Día Mundial de Aves Migratorias. Acá a la Argentina llegan aves que viajan de otros lugares del mundo. Y bueno, es un poquito la educación, la conciencia, porque creemos que allí está la clave, comenzar a educar a las generaciones de relevo y que todos esos cambios que necesitamos se van a dar desde la educación. Y me encanta. Hay un cambio importante, ¿no? Me parece en lo que tiene que ver con la conciencia y lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Primero que el tema ambiental se estudia o se lo enseña ya en los niveles más primarios de la educación en la República Argentina. Pienso que en el resto de América está sucediendo lo mismo. Y el otro tema también que tiene que ver con que desde la política también hay más partidos verdes que van creciendo a lo largo de todo el mundo. Sí, eso es muy interesante, Fernando. Fíjate que es un trabajo colectivo, como siempre digo, que depende de gobiernos, pero también depende de comunidades, de profesionales, de niños, de jóvenes, que nos incluye a todos y que todos tenemos algún rol protagónico y de participación. Fíjate que recientemente ocurrió algo muy importante en la Argentina, que fue pues el establecimiento total de la Ley de Educación Ambiental, ¿verdad? Que fue aprobada en el Senado y que, bueno, significa un aporte. Argentina es uno de los pocos países que establece una ley dedicada exclusivamente al tema de educación ambiental. Entonces tenemos una oportunidad muy interesante de incluir una educación y una formación pues que vaya permeando todo el sistema educativo, que inicie desde educación inicial, educación básica, que se consolide en cada etapa y que pueda pues ser frente a la situación actual, porque como bien decimos, los valores empiezan en el hogar, pero bueno, se fortalecen de alguna manera en la escuela. Entonces, comenzar desde temprana edad yo creo que sería la solución y el cambio. Y lo estamos viendo también a nivel mundial. Fíjate que personalidades como Greta Thunberg, que es esta niña, bueno, esta adolescente que ha luchado y que ha sido bandera ahora del tema del cambio climático. Y bueno, hay un despertar. Eso de verdad que nos encanta. De hecho, vamos a hablar de la empatía planetaria. Ese es otro tema que vamos a hablar en la conferencia, porque está existiendo ahora un movimiento empático. Nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, de lo importante que es que nos sumemos a este cambio. Entonces, yo creo que vamos por buen camino y a pesar de que están ocurriendo muchas cosas negativas, también hay muchas cosas positivas y eso es lo que vamos a destacar en este encuentro. Bueno, y hablando del encuentro, Gustavo, va a ser el próximo día miércoles 30 en lo que es el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, vía streaming, vía web, 19:30 horas. Así es. ¿Algo más para destacar? ¿Las Sí, expectativas bueno, que vos tenés? sí, bueno, de verdad que, bueno, muy contentos. Hacemos el llamado, como te digo, al público al que está dirigido este encuentro. Vamos a trabajar, bueno, generalmente va dirigido a educadores, a recreadores, a líderes, a motivadores, a conferencistas, porque también vamos a dar herramientas para poder impactar, porque muchas veces pasa eso, o sea, a veces conocemos la información ambiental, pero no sabemos cómo comunicarla, cómo poder llevar ese mensaje. Entonces, bueno, en la experiencia que tengo, bueno, yo soy licenciado en comunicación social, soy locutor profesional, he trabajado mucho en este tema de liderazgo ambiental y sobre todo liderazgo juvenil, ¿verdad? Porque Fundación Huerto de los Ayamanes está conformado por un voluntariado de jóvenes que ahora actualmente funciona en la Argentina y en Venezuela. Y bueno, la idea es fortalecer esto. Entonces, bueno, vamos a conocer acciones. Muy puntualmente vamos a relacionar acciones que se pueden hacer con respecto a los ODS. Vamos a hablar de cada uno de los ODS y una acción puntual.
cómo poder cumplir ese objetivo a través de algo, como te digo, súper sencillo, como por ejemplo cuando hablamos de salud y bienestar, andar en bicicleta. Andar en bici, caminar, apropiarnos de la ciudad, disfrutar de las aves, ¿verdad? Disfrutar de la biodiversidad urbana. Son cosas muy sencillas, Fernando, que están a nuestro alcance y que no las conocemos. Entonces vamos a reflexionar sobre eso con un video, bueno, con mucha motivación y con muchísima alegría. Así que bueno, los esperamos para compartir una tarde maravillosa próximamente y bueno, agradecido de verdad de corazón con todos ustedes y con la biblioteca, este espacio cultural de gran importancia para la Argentina y bueno, de la cual ahora nosotros seremos parte. Gustavo, gracias por este contacto con Idas y Vueltas, con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. No, gracias a ustedes. Gracias. Gustavo Mendoza, especialista en medio ambiente, líderes ambientales transformadores del mundo, la charla que se va a dar en el espacio de la biblioteca espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, el próximo día miércoles 30, 7:30 de la tarde, vía web, vía streaming. Simplemente tienen que ingresar a la página de la biblioteca, anotarse y ahí van a tener ya todos los datos y disfrutar de esta charla que tiene que ver con el medio ambiente en la Argentina, en el mundo. El futuro pasa por el medio ambiente. Pausa y enseguida el segundo bloque de Idas y Vueltas. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muy bien, nuevo bloque de Idas y Vueltas por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y siempre programamos el programa junto con Mariana Salas, con Mariana Franchino, y estuvimos pensando en las charlas que va a dar el espacio de la Biblioteca del Congreso. Hablábamos antes del tema del medio ambiente, vamos a hablar ahora de una charla que se va a dar también el próximo día, miércoles 30, a las 5 de la tarde, en el espacio de la Biblioteca del Congreso, y que va a ser de manera virtual, como se están desarrollando las tareas en estos momentos de pandemia. Charla con la Biblioteca Popular Santa Genoveva, y vamos a hablar con Marisa Negri. Marisa, ¿cómo te va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá estamos en el Delta. Bueno, contanos cómo va a ser la charla, cómo va a ser la actividad, y después nos vas a ir contando también la actividad que ustedes desarrollan. Bueno, nos interesaba desde la Biblioteca Popular Santa Genoveva hacer foco sobre todo en lo que estuvimos haciendo durante 2020 y lo que va de 2021 durante la pandemia, que hubo como dos movimientos muy grandes. Por un lado, toda la convocatoria que hicimos de nuestra editorial de Ediciones Genoveva, para que los vecinos pudieran escribir y hacer libros con ellos, y después el movimiento de huertas, que también es muy importante y que sostuvo bastante la economía de las familias. O sea que son dos actividades que no únicamente fueron, en algunos casos, mucho más el caso de huertas, no fue simplemente un pasatiempo. No, para nada. Nosotros veníamos ya trabajando con un taller de huerta en la biblioteca, pero lo que se hizo fue formar una red y armar un proyecto en donde los vecinos recibieron capacitación, herramientas, semillas, y bueno, eso está funcionando con más de 200 familias, muy bien, y bueno, queríamos contar esa experiencia porque nos parece muy luminosa y esperanzadora. Sí, mucho más para este momento, más allá del momento de la pandemia, sino para el momento, hasta mismo desde el punto de vista social o económico, ¿no? Pensado el trabajo que hacen ustedes. Sí, y el compartir también, porque nosotros vivimos, o sea, nosotros cuando llegó el aislamiento social, nosotros ya vivíamos aislados. Nosotros vivimos cada cual en su casa, cada cual en su arroyo. En el Delta no hay espacios públicos, los espacios públicos que hay son las escuelas y la biblioteca. Con las escuelas cerradas, con la biblioteca cerrada, ese espacio público se volvió invisible. Entonces ese fue nuestro desafío, cómo con los espacios públicos cerrados igual generar comunidad. Claro. Marisa, ¿cuáles son las expectativas para la charla de la próxima semana?
Bueno, nosotros, los que vamos a participar de la charla, somos un equipo, así que parte de un equipo mucho más grande, que es el equipo de la comisión directiva de la biblioteca, y vamos a contar un poco la experiencia del taller de huerta, la experiencia de Bestiario Fantástico de Islas, que es el libro que lanzamos en 2020, y bueno, contar un poco qué actividades tiene la bibliolancha. Nosotros tenemos la única bibliolancha del país, y bueno, qué actividades hay en torno a ella, y bueno, contar un poquito, porque a veces desde la ciudad no se percibe muy bien cómo son las cosas en el Delta. Claro, totalmente, totalmente. Es sumamente importante lo que van a hacer ustedes. Marisa, en épocas normales, ¿cuál es la actividad que desarrollan? Bueno, en épocas normales nosotros articulamos muchísimo con las escuelas, tenemos un programa de bibliolancha que recorre los arroyos, que lleva talleristas, que lleva poetas, escritores, hacemos talleres de sensibilización del medio ambiente, de qué sé yo, de avistaje de aves, de observación de plantas nativas, de literatura. Mucha actividad hace la biblioteca. Y bueno, y también hay talleres como el de teatro o el de huerta o de yoga que transcurren en la biblioteca. Claro, muchas actividades culturales rodeados de la naturaleza. Es también una situación distinta a lo que podemos hacer nosotros en la Biblioteca del Congreso. Sí, nosotros, bueno, ahora siempre estamos como muy atentos porque dependemos de San Fernando en cuanto a la limitación de reunirnos y todo eso lo respetamos rigurosamente. Pero sí es cierto que tenemos un amplio espacio en la biblioteca al aire libre para reunirnos, y bueno, que cuando podemos y las reglamentaciones lo permiten, lo hacemos con mucho gusto, porque vernos para nosotros es muy importante también. Claro, no, pero Marisa, yo pensando un poco ya en épocas más normales, ¿no? Hoy espero, No, bueno, me parece, en ¿no? épocas normales hacemos ferias, Claro. hacemos festivales, hacemos un festival que se llama Las Hortensias, que es hermoso, que vienen como muchísimas personas de todos lados, del Delta y de la ciudad también. Sí, es una biblioteca muy activa. Y tenemos visitas de las escuelas también, o vamos nosotros a las escuelas a ofrecer talleres o capacitaciones o encuentros. Sí, es mucho el trabajo que hace la biblioteca. Marisa, ¿y vos notás en los últimos años que hay una mayor participación de los chicos y por intermedio de los chicos, de los padres o de las familias? Bueno, particularmente en este contexto fue muy importante, por ejemplo, todo lo que sucedió con el grupo de huerta, porque en el grupo de huerta están los papás, bueno, hubo como una necesidad, cerradas las escuelas, de acceso a la lectura, por ejemplo, y viajaron junto con las semillas libros, y mucha gente se hizo socia, gente que no conocía la Biblia, y me parece que todo eso nos visibilizó un montón, o sea, como que la Biblia salió un poco del arroyo y de los vecinos de siempre hacia otros lugares del Delta. Claro, y la conectividad de Internet, ahora en estos momentos de pandemia que se utiliza mucho, ¿cómo está Bueno, es difícil, siempre es difícil, siempre se necesita un poco más, siempre somos un poco víctimas de monopolios bueno, que se hacen los vivos y siempre brindan un servicio bastante deficiente, pero bueno, ahí la gente insiste. O sea, yo también soy profe de literatura de la escuela secundaria, de acá del Arroyo, del Paranaminí, y las clases son básicamente grupos de WhatsApp. Es la mayor, y generalmente hay un solo celular por familia. Claro. Esta es un poco la realidad de los chicos del Delta, ¿no? Un celular por familia y con sus datos. No hay muchas personas que tengan internet en su casa.
Marisa, ¿cómo evaluas todo este año y ya y pico, año y medio que estamos llevando, o año y 4 meses que estamos llevando de pandemia, el trabajo de ustedes, el trabajo de los docentes? Y creo que acá se pone mucho, mucho trabajo, acá y en todos lados, ¿no? Creo que el trabajo que le tocó este año a los docentes y el año pasado, creo que nunca lo imaginamos. Nunca nos imaginamos que este contexto, ni volver a la presencialidad con barbijos y con máscaras, que es algo terrible, y poniendo en riesgo nuestras vidas también, eso me parece está mal. Y a la vez tratar de sostener el vínculo con los chicos, que es lo más importante. Yo encuentro respuestas hermosas. Yo trabajo con primer año de secundario, por ejemplo, y los chicos están esperando nuestro encuentro, o que les lea un cuento y les pase un cuento por WhatsApp, y bueno, desde la Biblia tratamos también de facilitar un montón de materiales digitales, que sean livianos, que circular por los teléfonos, o pasar un audio con un cuento. Bueno, tratamos de acompañar a la comunidad porque es realmente muy difícil. Sí, por un lado las controversias que genera obviamente la pandemia. Por otro lado, si uno quiere ser optimista y ver y ponerle, digamos, un dato por lo menos importante o interesante, es que lo que trajo la pandemia es que ese trabajo que antes ustedes hacían directamente con los chicos en el colegio, hoy integran al resto de la familia, porque sin dudas ese audio de WhatsApp que llega al celular del papá o de la mamá del chico que está estudiando, va a ser compartido por todos, y va a ser disfrutado por todos. Pero claro, ojalá que falte cada vez menos para que ¿Sabés podamos otra vez, ¿no? Esto de los audios de WhatsApp es algo que no es nuevo acá, porque acá nosotros a veces no tenemos clase por distintos motivos, por la niebla, por el agua baja, por el agua alta. Y hace un par de años hicimos un proyecto que era Memoria Isleña, en donde los chicos eran los que traían los audios y entrevistaban a sus vecinos mayores y a sus abuelos, que nos contaban a nosotros cómo era la isla en su época, ¿no? Cómo era la escuela, cómo eran los arroyos. Y así que, bueno, es una manera de trabajar a la que nosotros de alguna manera estábamos acostumbrados. Y es como vos decís, todo, se van integrando las familias. Bueno, les vamos a compartir después el PDF de nuestro libro para que vean. Participaron desde chicos de jardín de infantes hasta abuelos, escribiendo cuentos, imaginando cómo son las bestias en el delta, y de ahí salió un libro, por ejemplo, y están todos felices. Claro. Claro. Marisa, la experiencia que van a tener con la Biblioteca del Congreso, que va a ser la charla la próxima semana a las 5 de la tarde, el próximo día, miércoles 30, ¿han tenido también charlas con otras bibliotecas de otros puntos de la República Argentina? Siempre estamos en contacto con bibliotecas amigas. Bueno, nosotros tuvimos la hermosa oportunidad de participar de Bibliotecas por la Paz y de viajar a Colombia, y ahí quedó una red de bibliotecas importante con la que siempre trabajamos, con Brian Urban de Tandil, o con Marcela Álvarez de Biblioteca de Fuente Vaqueros de Salta. Sí, siempre estamos como en red con las bibliotecas de Sierra de la Ventana, por ejemplo. Y bueno, extrañamos un poco el ritual de vernos en la Feria del Libro, que ahí nos vemos y nos abrazamos y nos contamos las novedades. Pero sí, estamos bastante en contacto. Bueno, para eso hay que agendar 2022. 2022, ay, ojalá. esperemos que ya estemos que vuelva todos la Feria vacunados, ¿no? Y que vuelvan las ferias del libro, y que vuelvan las reuniones, y que nosotros también dejemos de hacer la radio por Zoom, y que podamos hacer la radio desde el espacio físico de la radio. Bueno, está avanzando un montón la vacunación, sí. Así que estamos muy esperanzados con eso nosotros. Es así, Va muy bien eso.
Bueno, y esperemos que siga de la misma manera. La charla, a lo que invitamos, es el próximo día, miércoles 30 de junio, a las 5 de la tarde, charla con la Biblioteca Popular Santa Genoveva, y de todo esto que habló Marisa Negri, va a estar contando y ampliando mucho más el próximo día miércoles. Marisa, gracias por este contacto con Idas y Vueltas y con la radio de la Biblioteca del Congreso. Bueno, Fernando, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y nos estamos viendo el 30. Gracias. Punto final para este Idas y Vueltas de la jornada de hoy, con todo lo que tiene que ver y en relación al trabajo que está por venir en el espacio de la Biblioteca del Congreso. Nos reencontramos la próxima semana. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.